Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 38, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 902. Adorno, musicología y estética. El arte como utopía de lo otro. Otro núcleo temático del pensamiento de Adorno, que, en ciertos aspectos, está en la base de los otros, es la mediación sobre el arte, a la cual el filósofo ha dedicado los primeros artículos y su última obra, la teoría estética, aparecida póstumamente en 1970. En el centro de la reflexión de Adorno se halla la música, en la cual él ha visto desde siempre el arte de las artes, y sobre cuya estructura ha elaborado su teoría estética general. En efecto, como se ha notado, Adorno no ha delineado antes su filosofía, después una estética y luego una musicología, sino que al contrario, de su pasión originaria por la música, ha derivado una musicología crítica que después ha influido de modo decisivo en su estética y su filosofía. Las ideas generales de Adorno acerca de la música se encuentran expresadas ya en el ensayo sobre la situación social de la música, aparecido en el primer número de la revista Per la ricerca sociale, 1932. En este trabajo, Adorno sostiene que la actual mercantilización de la música, que ya no sirve a la inmediata necesidad y utilización, sino que se somete, como todos los otros bienes, a la constricción del intercambio, implica la desaparición de toda relación inmediata con ella y la afirmación de una profunda fractura entre música y sociedad. Tal mercantilización, que con el fenómeno de la música ligera llega a sus últimos y más alienantes niveles, se acompaña inevitablemente de un aturdimiento de las masas, para las cuales la música se convierte en aquello que ya Nietzsche había denunciado y profetizado, fundamentalmente una droga. Dado que esta fisura entre música y sociedad no tiene orígenes musicales, como sería el demonizado carácter esotérico, sino sociales, y por cuanto resulta generada por el orden capitalista de la sociedad, tal fisura, según Adorno, no puede ser superada a nivel musical, sino solo a nivel político y social. En la situación prerevolucionaria contemporánea, la única cosa que puede hacer la música, se entiende aquella auténtica, es la de representar en la propia estructura las antinomias sociales y la necesidad de su superación. En consecuencia, la posible función revolucionaria de la música de hoy, según Adorno, no se interpreta de un modo inmediato y directo, como querían los autores de la música popular y proletaria, sino de un modo inmediato e indirecto, según lo que ya sucede en los vanguardistas musicales, sobre todo en Schönberg y en su escuela, para con la cual Adorno nutre destacada simpatía y predilección. En efecto, la música dodecafónica, aún sin renunciar a la autonomía del hecho musical, acaba por producir una música sin duda más revolucionaria que la proletaria. Esto sucede porque sus obras maestras, que tienen su fundamento en la disonancia y en la ruptura de los cánones de la belleza como armonía y perfección, tienen la capacidad de representar toda la disarmonía y laceración de nuestro mundo, y de hacer nacer la consiguiente nostalgia por una realidad armónica y conciliada. En este punto, esto es el rechazo de la politización de la música y del arte en general, la diferencia o la no continuidad entre Adorno y Benjamin nos parece neta e inequívoca. En el ensayo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1936, Benjamin sostiene en sustancia que con la acaecida reproducibilidad técnica, la obra de arte ha perdido el aura o el kit sacro que tiempo A la caracterizaba, con las correspondientes connotaciones de autenticidad, singularidad, elitismo, etc., convirtiéndose en anacrónica para con el tiempo presente y abriendo la posibilidad de un arte nuevo y de masas, orientado en sentido comunitario y ya no individualístico. Adorno desconfía del arte popular y de su presunta carga revolucionaria, puesto que el arte, además de atentar contra la autonomía del hecho artístico y de sus leyes inmanentes, presupone aquello que él no está dispuesto a aceptar, es decir,
una romántica y en absoluto marxista-leninista confianza en la potencia espontánea del proletariado en el proceso histórico, que olvida el hecho de que el proletariado ha sido el mismo producido burguesmente. En otros términos, el arte de masas, según Adorno, no se da cuenta de que las masas en el capitalismo también tienen una mentalidad capitalista que refleja la sociedad de la sociedad en la cual viven, como muestra el ejemplo la risa del espectador en el cinema, que es todo lo contrario que bueno y revolucionario, sino lleno del mayor sadismo burgués. La confianza en la libertad del arte y de sus potencialidades utópico-revolucionarias, sostenida por Adorno desde los años 30, permanecerá como un punto firme en toda su producción. En efecto, si por un lado Adorno somete a una severísima crítica el arte de masas, denunciando su mercantilización y su papel de conservación del sistema de dominio, por otro lado, él pone de nuevo, precisamente en el arte, gran parte de las esperanzas en un futuro redimido. Severo crítico de la cultura, él verá siempre en la negación de la cultura y del arte el peligro de liquidar un residuo, aunque contradictorio, de resistencia en el interior de la omnipotencia del sistema. En la cultura, aunque comprometida por su generación tecnocrática y por su degradación a industria cultural, aunque culpable de no haber conseguido evitar Auschwitz, se ocultan impulsos críticos e instancias utópicas demasiado importantes para que nos podamos liberar de ella apresuradamente. Junto a la conciencia crítica de una filosofía intransigentemente negativa, el arte representa, quizás, la última trinchera en medio de la barbarie invasora. Esta concepción del arte como vehículo privilegiado de las instancias revolucionarias explica la defensa adorniana del arte de vanguardia moderno. A diferencia de los marxistas ortodoxos y de Lukács, Adorno percibe efectivamente en este tipo de arte el verdadero rechazo de la barbarie contemporánea y de la genuina espera de un mundo nuevo, que la revolución soviética ha intentado en vano edificar. Antes bien, precisamente porque este arte expresa la subjetividad reprimida y la verdad sobre la monstruosidad dominante, llevando a la superficie todo aquello que no se quisiera saber y que la ideología esconde, es en él y solo en él que Adorno confía el deber de hacerse intérprete en la desesperanza del presente, de las esperanzas en el futuro. En la representación más desconsolada de la angustiosa situación humana ofrecida por el arte vanguardista, se oculta la irrenunciable exigencia de felicidad. Insistiendo en la imposibilidad de la felicidad en la realidad presente, el arte es testigo de la necesidad de una realidad distinta. El desconsuelo más absoluto, precisamente porque rechaza todo consuelo y por lo tanto conciliación con la realidad, hace brotar la esperanza en un futuro redimido. De ahí la celebración adorniana de algunos grandes maestros de vanguardia, sobre todo de Schönberg, Beckett y Kafka, cuyas obras maestras le parece que ejercen una eficacia ante la cual las obras poéticas oficialmente comprometidas le parecen juegos de niños. En efecto, en cuanto desmontaje de la apariencia, provocan la angustia de la cual el existencialismo no para de hablar, favoreciendo aquel cambio de comportamiento que las obras comprometidas se limitan a pretender. En particular, las creaciones de Beckett gozan de la única fama hoy humanamente digna. Todos se apartan de ellas asustados y sin embargo nadie puede hilvanar una charla sin convencerse de que aquellos excéntricos dramas y novelas tratan de aquello que todos saben y que ninguno quiere admitir. Para los filósofos apologéticos, su opus puede estar bien como proyecto antropológico, pero los argumentos que toca son argumentos históricos sumamente concretos. La abdicación del sujeto. El ecce homo de Beckett es aquel en que los hombres se han convertido. Ellos miran mudos desde sus frases, casi con ojos resecos de llanto. Análogamente, quien por una vez haya sido sacudido por Kafka, ha perdido la paz en el mundo, por cuanto él lacera y derrumba la fachada que oculta la enormidad del dolor, transfigurando en sus símbolos las fuerzas monstruosas e inasibles del capitalismo, por las que el individuo resulta oprimido y reificado, si bien aspirando a liberarse de ellas mediante una imprecisa salvación. En vez de curar la neurosis, Kafka busca en ella la fuerza terapéutica, es decir, la fuerza del conocimiento.
Las heridas que la sociedad imprime a fuego en el individuo, él las lee como cifras de la no verdad social, como negativo de la sociedad. La huida a través del hombre hacia lo no humano, esta es la vía de la épica kafkiana. Estas ideas generales sobre el arte, que están en la cúspide de la inmensa ensayística musical y literaria de Adorno, representan también el núcleo de fondo publicada post-mortem en 1970. En esta obra monumental, que el filósofo hubiera querido dedicar a Samuel Beckett, Adorno recoge de manera orgánica el conjunto de sus reflexiones sobre el fenómeno estético, poniendo a prueba las relaciones entre arte y sociedad, arte y forma, mimesis y racionalidad, libertad y necesidad, conocimiento artístico y conocimiento científico, etc. En la tentativa de restituir al arte no un puesto en el mundo actual, sino de devolverle su derecho a la existencia. En efecto, más allá de los análisis pesimísticos sobre el mundo contemporáneo, sobre la integración del arte, sobre la problemática de la idea de la liberación, etc., Adorno insiste en que la cultura es basura y el arte es uno de sus sectores. Sin embargo, el arte es serio porque es manifestación de la verdad. En otras palabras, en la época en que la emancipación garantizada por la técnica refluye en las formas más turbias de totalitarismo y de conformismo, la actividad artística, en cuanto a estremecimiento, afasia y luz negra, como en las manifestaciones más significativas de la pintura contemporánea, tiene el deber, si no de desmontar el gran engranaje, al menos de bloquearlo, o de demostrar la posibilidad de hacerlo. La doctrina del arte como tensión utópica hacia lo otro, el futuro mundo desalienado, paralelo a la concepción de la filosofía como mirada sobre la redención, se ha acompañado en las últimas obras, sobre todo en la dialéctica negativa, de una cierta tensión metafísico-religiosa sobre la cual han insistido algunos críticos. También el amigo y colaborador Horkheimer, después de la muerte de Theodor, escribe: él siempre ha hablado de la nostalgia de lo otro, pero sin utilizar nunca la palabra cielo o eternidad o belleza o algo parecido. Y yo creo, y esto es algo grandioso en su problemática, que él, interrogándose sobre el mundo, en último análisis ha entendido lo otro, pero estaba convencido de que este otro no es posible comprenderlo describiéndolo, sino solo interpretando el mundo tal como es, teniendo presente el hecho de que él, el mundo, no es lo único, no es la meta en la cual puedan encontrar descanso nuestros pensamientos. La escurridiza indeterminación de los textos adornianos impone, sin embargo, a propósito de estos argumentos, una cierta cautela crítica. En efecto, no hay que olvidar que Adorno y compañeros parecen trasladar todo juicio definitivo sobre la religión al momento en el cual se haya realizado una sociedad más justa, y que el problema de la existencia de Dios quede también sin resolver y por lo tanto aplazado. Lo que parece cierto y ahora ya suficientemente documentado es, en cambio, la matriz hebraico-mesiánica de aquella esperanza hacia el futuro, que se halla en la base del utopismo crítico de Adorno.